Durante el receso estaba hablando con Gerson y noté que en las versiones que ustedes tienen en sus Biblias, algunas de las palabras que se utilizan para los requisitos que ustedes tienen en sus traducciones son diferentes a las que yo tengo. Y eso se debe a que muchas veces en la traducción de una palabra hay un rango de palabras sinónimas que se pueden utilizar. Si ustedes estuvieron aquí el día sábado cuando prediqué sobre el reino de Dios siendo dinámico, di varios sinónimos de lo que significa dinámico. Así que en el original, en el griego, cuando hay una palabra, hay varias posibilidades de palabras que se pueden traducir. Son relativamente sinónimas, pero cada una como que enfatiza algo. Así que si tal vez el orden que yo he utilizado no se ajusta o quizá ha confundido a alguno de ustedes, no hay ningún problema. Podemos pasar por algunas de las palabras que se hayan omitido y que estén en sus versiones. Así que si pueden estar pensando al respecto de alguna de esas palabras que al final les gustaría que podamos explicarla un poco más, ténganlo ahí en mente y vamos a tener un espacio de tiempo antes de finalizar. Ahora vamos a empezar de los versículos 8 al 12 examinando los requisitos para los diáconos. Así que el contexto histórico donde se establecieron los diáconos se encuentra en Hechos capítulo 6, donde había algunas mujeres viudas desatendidas que no estaban recibiendo su provisión de alimento y eso despertó un conflicto en la iglesia. Así que las personas trajeron este asunto a los apóstoles para tratar de resolverlo. Y aunque era un asunto importante a resolver, los apóstoles entendieron que ellos tenían una prioridad mayor, que era explicar y predicar la palabra, y entendían que podían asignar a otras personas esta responsabilidad. Y entonces los apóstoles con los líderes de la iglesia se acercaron a la iglesia y les dijeron, ustedes seleccionen hombres que estén llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Así que ese es un poco del trasfondo de lo que veremos ahora aquí en los diáconos. Los diáconos son otro oficio dentro de la iglesia y ellos tienen que ser una ayuda para los ancianos. Tienen varias responsabilidades. Tienen que cuidar las necesidades físicas dentro de la iglesia, así como los ancianos cuidan las necesidades espirituales en la iglesia. Tienen que velar por el aspecto físico, tales como las finanzas o la economía. Deben velar por el repartimiento a los necesitados. Mientras vemos la lista de esos primeros diáconos, nos damos cuenta que algunos de ellos también eran maestros, como Felipe y Esteban. A lo que quiero ir es que a veces puede haber ciertas necesidades en que los diáconos pueden suplir, así como también los ancianos, que sean parte del otro oficio. Muchos de los requisitos que son dados para los diáconos son similares a los que son dados para los ancianos. Habla primero sobre hombres que sean dignos de respeto, al igual que es como con los ancianos. Tienen que ser honestos, sinceros. Esa palabra sincero es una palabra muy importante. Es una palabra importante que significa sincera. La cera significa algo que se puede, algo flexible, algo que se mueve. Y sin significa sin eso, sin que sea algo movible. Proviene del tiempo de los romanos, cuando un escultor esculpía una figura quizá o un cuerpo y entonces utilizaba un pedazo de arcilla para eso y algunas de esas tenían como pedazos en los que habían hoyos y cuando un escultor producía una escultura de una persona, cuando había ciertos hoyos, ciertas rajaduras, ellos no podían evitarlo. Pero entonces lo que hacía el escultor era utilizar una mezcla y le bañaba a la escultura con esa mezcla para entonces llenar esas rajaduras o esos hoyos. Ahora entonces esa escultura lucía como si fuera una escultura perfecta y entonces ahora tenían más valor, pero en realidad no era verdadera. Tenía una mezcla de cera encima. Así que para que algo fuese sincero, es decir, sincera, tenía que ser el objeto real, el objeto genuino. Lo que lucía era tal como era. Así que si una persona es sincera, es que ellos son como lucen.
Lo que está dentro de ellos es lo que realmente vemos afuera. Así que es una palabra interesante. Siendo aquí de los oficiales, en este caso de los diáconos, en otras palabras está diciendo que no sea hipócrita. Tenemos una frase que dice, lo que ves es lo que tienes. Son reales, son honestos. Ellos son como se ven y lo que dicen ser. Y un diácono tiene que ser sincero. También dice que no esté dado a mucho vino. Bueno, mencionamos ya eso anteriormente. También que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Y hemos hablado también de no ser codicioso, un amante del dinero. Y tenemos que entender que esta es un requisito importante para los diáconos, porque con frecuencia los diáconos serán quienes estarán manejando el dinero dentro de la iglesia. Así que no queremos que sean personas que utilizan el dinero deshonestamente, sino honestamente. También dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y aunque eso no lo vemos mencionado en el requisito para ancianos, también es importante para ellos. Queremos líderes en la iglesia que puedan entender las verdades del evangelio, que las valoren y que puedan sostenerlas en alta estima, para que entonces puedan compartirlas y también para que confronten a los incrédulos. Ahora, aquí hay un nuevo requisito que aparece que dice que deben ser probados. Ahora, esa prueba podría ser antes incluso de que hayan sido señalados para ser candidatos a diáconos. Sí, también como los ancianos, así también con los diáconos, ustedes observan cómo es que ellos manejan las diferentes situaciones de la vida, cómo lidian con las tentaciones, cómo manejan el sufrimiento, cómo es que manejan la pérdida. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, cómo manejan enfermedades o dificultades. Así que las personas quizá puedan ver que él está manejando las cosas como se espera que manejen. Y dice entonces que sean diáconos también irreprensibles, que ejerzan de esa manera el diaconado. Similar a la palabra sin reproche, irreprochables. Ahora todavía no hemos acabado con los requisitos para los diáconos. Salten un momentito al verso 12. Vamos ahí al 12, vamos a saltar el 11 y vamos al 12. Vemos el mismo requisito. Maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hablamos de eso anteriormente. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, si hacen una buena tarea, ellos ganarán honor. Y mientras sirven y hacen tareas difíciles, ellos van a crecer en su fe en Cristo. Estas son oportunidades para crecer espiritualmente. Sí que esos son los requisitos del diácono. Muy similares. Los diáconos no es que son menos calificados o es que son menos espirituales. Lo único es que tienen un trabajo o responsabilidad diferente. Y con frecuencia puede haber algunas cosas intercambiables entre diáconos y ancianos. A veces también los diáconos pueden llegar a ser ancianos. Y en una iglesia, tanto los diáconos como los ancianos deben estar trabajando juntos, porque todos son siervos del Señor, solo sirven de diferentes maneras. Volvamos al versículo 11 nuevamente. Dice las mujeres asimismo, sean honestas, calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Son acaso otro oficio dentro de la iglesia? ¿O es que serán las esposas de los oficiales? Sí, no es que son otro grupo, sino que son las esposas de los diáconos. Así que pueden darse cuenta qué está pasando aquí. Las esposas también ingresan dentro de la imagen. Ellas también son importantes y ellas también tienen requisitos igual. Si las esposas no tienen estos requisitos, ellas pueden deshacer el trabajo de sus esposos. Veamos algunos de estos requisitos ahí. Dice que sean dignas de respeto. ¿Dónde hemos escuchado eso anteriormente? También en sus esposos. Las esposas también tienen que ser respetables como sus esposos. Ahora, aquí aparece un nuevo requisito. No calumniadoras. Ahora, ustedes entenderán por qué ese es un requisito importante. Tanto los ancianos como los diáconos, ellos trabajan muy íntimamente con las personas dentro de la iglesia y ellos escuchan de los problemas y de las necesidades de estas personas. Y algunas ocasiones ellos llevan cierta información al hogar. Y también hay ciertos momentos donde ellos necesitan hablar con sus esposas sobre eso. Y yo creo que eso es algo bueno.
porque estás recibiendo estás recibiendo el entendimiento de tu esposa. Las esposas se supone que deben ser ayuda para sus esposos, son compañeros. Ahora puedes imaginarte si una esposa es una calumniadora, ¿qué es lo que va a pasar? Si ella descubre algo sobre alguien y en sus conversaciones con sus amigas diga, oye, ¿sabías eso? Acabo de escuchar esto y lo otro. ¿Qué es lo que va a pasar luego? Si las personas saben que la esposa de uno de los oficiales es una calumniadora, ¿crees que se van a acercar hacia ese oficial para contarle su problema? No lo harán. Van a ir y buscar a otro. Así que esa mujer ha dañado y ha evitado la oportunidad de que su esposo haga el ministerio. La siguiente palabra es que sea sobria. Hemos hablado de eso anteriormente, que esté en control, que no tenga algo que le gobierne. Y luego dice que sea fiel. El esposo también necesita ser fiel. De igual manera la esposa. En nuestra iglesia no solamente entrenamos a aquellos candidatos a estos oficios, también entrenamos a sus esposas. Mientras entrevistamos a los esposos, también entrevistamos a las esposas, porque ellos son una pareja, son compañeros. Así que yo diría es importante que mientras ustedes están escogiendo oficiales en su iglesia, también tienen que hablar con sus esposas. Cerremos esta sección con los últimos versículos del 14 al 16. Dice Pablo, yo espero verte, pero incluso si no puedo, quiero que sepas cómo debes conducirte y cómo ser buenos oficiales. Eso es lo que se hace en la iglesia de Cristo. Y luego da una declaración asombrosa en el versículo 16. Este es uno de los credos más tempranos en el Nuevo Testamento. Un credo simplemente es una descripción de lo que creemos. Yo les animo a todos ustedes que memoricen este verso. Esta es la teología básica del cristianismo. Incluso pueden usarlo. Me encantó cuando estaba adorando el domingo con ustedes. Noté cómo varias de sus canciones eran porciones de las escrituras. Esa es una asombrosa manera de memorizar las escrituras. Alguien en las iglesias debería estar haciendo eso, ponerle la música a eso. Ahora pensemos en estas palabras. Esto es como es un diagrama. Dice que fue manifestado en carne. ¿De qué está hablando? De la encarnación de Cristo. Dice lo segundo, justificado en el Espíritu. Eso es inciso B. ¿Cuándo pasó eso? En el bautismo de Jesús. Recuérdense que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y testificó, este es Jesús, visto de los ángeles. Esa es la letra C. ¿Cuándo pasó eso? En la resurrección de Jesús. Los ángeles también aparecieron en su nacimiento, pero de manera especial en su resurrección los ángeles testificaron que Cristo se había levantado de la muerte, predicado a los gentiles. ¿Cuándo pasó eso? Pentecostés. Todos estos judíos de diferentes naciones que habían venido a Jerusalén. Y muchos escucharon ahí por primera vez el Evangelio de Jesús, creído en el mundo. Inciso E. Esa es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y la última parte, recibido arriba en gloria, la ascensión de Cristo. Pueden ver cómo tenemos aquí todas las partes importantes de la vida de Jesús listadas de una manera bastante sencilla. Nacimiento, bautismo, resurrección, gran comisión, Pentecostés y ascensión. Las cosas básicas sobre Jesús en un par de palabras que los creyentes pueden memorizar para que ellos puedan compartir con otras personas. Esa es la razón por la que yo les animo a que puedan memorizar este verso. Cuando lo hagan, tienen lo que necesitan para testificar a otras personas de lo que ustedes creen. Es interesante que este lado está más enfocado en el mundo y en lo físico. Nacimiento, resurrección y la gran comisión del mundo. Esto está más enfocado en el mundo espiritual. El testimonio del Espíritu Santo, visto por los ángeles, y ascensión, el último.
Así que es crucial que nosotros prestemos atención a esto. Esto es lo que creemos como cristianos. Así que lo que ha sucedido en este capítulo es que encaja de manera tan hermosa. Así que hemos visto, en la primera parte hemos visto los credenciales para los oficios dentro de la iglesia. Así es como tiene que verse y eso es lo que tenemos que creer. Y esto es lo que creemos sobre Jesús. Así que encontramos aquí una estructura hermosa en este pasaje. Muy bien, déjenme hacerles un par de preguntas para revisar. ¿Por qué la relación de los oficiales con sus familias es tan importante, especialmente cuando hablamos de su rol que tendrán en la iglesia? ¿Por qué? Exactamente. La manera como trata a su familia física, ese es un buen indicador de cómo va a tratar a su familia espiritual. La familia es el terreno de prueba para que observe la iglesia. Y antes de que tú veas cómo es que él va a trabajar en la iglesia, mira cómo ya ha estado trabajando en su familia. No tienes que adivinar. Segunda pregunta, ¿qué es lo que significa irreprensible? Que nadie lo señale. No significa que sea perfecto, pero no le está faltando algo importante. Puede ser que él tenga un buen conocimiento, tenga un buen reflejo en todo el resto de las cualidades. ¿Por qué fue tan importante ser hospitalario, hospedador? Personas y cristianos, doctores, maestros, misioneros, están viajando de un lado a otro lado y no hay hoteles para que ellos se puedan quedar, no había hoteles. Entonces se quedaban en una casa. Por ejemplo, el tiempo que yo estaba trabajando con ITEM, la agencia misionera, a veces llamaba a la persona que estaba a cargo en la ciudad donde yo iba, llamaba a algún pastor que vivía en esa comunidad. Recuerdo que eso pasó una vez cuando estaba en Chicago. Le dije a un pastor, ¿podría recomendarme un buen hotel donde pueda quedarme? Y estaba pensando en tal y tal hotel. Y él me dijo, no, 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 no. Tú te vas a quedar con nosotros. Tú aunque tal vez no quieras. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Ir comidas con ellos. Siguiente pregunta. Denme algunos ejemplos de personas en el Nuevo Testamento que ejemplifican estos requisitos. Denme algunos ejemplos. Pafrodito, sí. Gallo, sí. Sí, Esteban. Bernabé, Silas, sí. Priscila y Aquila. Apolos, requisitos reales en personas reales. Ahora una última pregunta. Describan el credo que hemos mencionado en 1 Timoteo 3. Nacimiento, birth. ¿Y por qué esto es importante? Primero Gran Comisión, luego Pentecostés. Esa es una de las maneras más sencillas de resumir lo que los creyentes creen. Memoricen eso y cuando estés hablando con tu vecino, con alguien en tu familia, y ellos te preguntan, ¿qué es lo que crees? You've got an answer. Y tú ya tienes una respuesta, bastante sencilla. Si ya han leído 1 Timoteo, ahora lean 2 Timoteo, y si han leído 2 Timoteo, lean Tito. Mañana vamos a cubrir 1 Timoteo 4 y capítulo 5.